La clase de Choi Kwon-Do es diferente en cada programa, es decir, en el programa de Tiny Tiger, Pequeños Dragones, Infantiles y Adultos, debido a que en cada uno se contempla las diferencias físicas, ecológicas y psicológicas de cada etapa del desarrollo humano. La clase puede ser encarada desde diferentes lugares y combinando los 10 componentes del Choi Kwon-Do, pero a continuación veremos los formatos empleados que comprenden una lógica y respetan ciertos principios del entrenamiento. Esta secuencia aconsejamos respetar ya que ha dado muchos resultados en nuestras escuelas a lo largo de todos estos años. Por lo general, la estructura básica de la clase está dividida en tres partes: la parte inicial, de entrada en calor, la fase de desarrollo o parte central y la fase final o vuelta a la calma. En cuanto a la clase de Tiny Tiger, que no aparece en esta presentación, la clase dura unos 30 minutos. Es muy breve debido a la poca atención que tienen los chicos y en muchos de los casos de estos nenes, que son nenes de 2 años y medio a 3 años inclusive, en el caso de los más chiquitos muchas veces necesitan del acompañamiento en medio de la clase de algún familiar, ya que se suelen ver atemorizados o suelen tener mucha vergüenza, eh, sobre todo en las primeras clases, para soltarse y tener confianza con los profesores. Obviamente que los padres durante estas clases se quedan en la sala de Choi debido a que los nenes más chiquitos, muchos usan pañales y bueno, y en muchos casos ni siquiera van solos al baño. En cuanto a la duración de la clase de los Tiny Tiger, hablamos como dijimos antes, 30 minutos. Se realiza siempre con una pequeña ronda donde se interactúa un poquito con los nenes y se hacen los estiramientos en el suelo, como el ejercicio a una pierna extendida, la otra flexionada, las dos juntas, las piernas abiertas, planta con planta, y la parte de movilidad articular. En algunas clases se opta solamente por la parte de flexibilidad, en algunas clases solo por la parte de movilidad, y siempre se termina haciendo un juego de, por ejemplo, saltos en estrella contando hasta 10. En la fase de desarrollo se realiza un recorrido con diferentes formatos, con diferentes elementos, eh, donde exploran sus diferentes habilidades motoras básicas: correr, saltar, esquivar y demás, y practican puños y patadas, pero sin un formato de diferenciación por cinturón. Si simplemente todos hacen como si fuese el puño interno y la pata de frente. Finalizado esto, siempre se les deja unos 5 minutos para que interactúen entre ellos, donde juegan con bloques, muñequitos, toboganes eh, y demás. Y finalizamos siempre con una canción o con alguna otra actividad lúdica de despedida junto con los chicos. En cuanto a la clase de Pequeños Dragones, como acá en la filmina lo presenta, la clase dura entre 40 a 45 minutos. Los primeros 5 minutos se realiza también una ronda donde se interactúa con los chicos sobre diferentes temáticas. Luego realizamos la entrada en calor, que lleva también un tiempo de 5 minutos. En esa entrada en calor trabajamos principalmente la flexibilidad también, ya que es una fase sensible en estas edades tempranas y que luego va decreciendo con el tiempo. Es de suma importancia esta cualidad en las artes marciales. En la fase de desarrollo tenemos unos 35 minutos de trabajo donde se trabajan las técnicas básicas, combinaciones, las formas, ejercicios ofensivos, y muchas veces también realizamos recorridos o relevos o algún tipo de actividad similar. Dejamos unos 5, 10 o 15 minutos, depende de las actividades realizadas en el día, para un juego final. Y una vuelta a la calma de unos 5 minutos. Esos 5 minutos, siempre de vuelta a la calma, son muy importantes, donde se puede realizar algún trabajo de estiramiento o de respiración profunda, o una breve reflexión, o entregar alguna cintita, algún premio de reconocimiento a los alumnos que se destacaron en la clase. Simplemente esta parte de la clase es muy importante para que no se vayan más exaltados a su casa. Es decir, que dentro de la clase principalmente va a preponderar el juego,
los patrones básicos de movimientos, donde nos referimos a las defensas, los puños y patadas, y por supuesto que en esta edad no hacen formas ni ejercicios de velocidad. Al comienzo de la charla comencé diciendo que en la fase de desarrollo este grupo realizaba técnicas básicas, combinaciones, formas, ejercicios de velocidad, ejercicios ofensivos, pero lo solemos hacer con los nenes del grupo Pequeños Dragones, pero de edad más avanzada. Los de los de edades más tempranas en ese momento se mantienen sentados o realizando alguna otra actividad, o acompañados por algún instructor o líder que lo puede acompañar durante esos ejercicios. No hacen trabajos individuales, ya que están todavía en una etapa donde todo gira alrededor de ellos y no son capaces de compartir los elementos. Acá tenemos algunos ejemplos de actividades. Y a continuación estaremos hablando un poquito de la clase del grupo de infantiles. En la clase del grupo de infantiles, donde hablamos nenes de 7 años en adelante, la clase dura unos 50 minutos, también realizamos unos 5 minutitos de ronda para interactuar con los chicos, la entrada en calor ya dura un poquito más, unos 10 minutos donde hacemos los ejercicios de flexibilidad sentados y los ejercicios de movilidad articular, más algunos ejercicios dinámicos de flexibilidad, es decir, de elevaciones de piernas. Luego trabajamos en la fase de desarrollo las técnicas básicas como defensas, puños y patadas de cada gradación, las formas, ejercicios ofensivos, ejercicios de defensa, técnicas de corta distancia, diferentes luchas con escudo y demás. En la vuelta a la calma trabajamos unos 5 minutitos como en el grupo anterior para volver al estado de reposo. Como metodología general en estas clases se sigue trabajando en el juego, el cual nos permite trabajar también sobre los diferentes principios del arte marcial. Seguimos trabajando los patrones básicos de movimiento, las habilidades motoras generales, como correr, saltar, driblar, lanzar, girar, rolar y demás, y los patrones de movimiento de puños, patadas y defensas, esquives y demás. También incorporamos gran cantidad de componentes del Taekwondo, hasta también los trabajos de fuerza, por supuesto sin carga externa, es decir, sin movilizar elementos pesados, y se realizan trabajos de manera individual y grupales. Algunos ejemplos de situaciones en las clases y a continuación estaremos hablando un poquito de la clase de juveniles y adultos. La clase de adultos ya dura 60 minutos, ya que tienen mayor tiempo de atención y además necesitan mayor tiempo de ejercicio, ya que el adulto y los juveniles pasan menos tiempo en movimiento que haciendo actividad física. Los estímulos deberían ser por lo menos de 3 veces por semana. La entrada en calor ya es un poquito más larga debido a cuestiones fisiológicas, ¿sí? Hablamos ya de entre unos 10 a 15 minutos, donde la secuencia por lo general suele ser los trabajos de flexibilidad estáticos en el suelo o de pie, luego se suelen hacer los ejercicios generales o de movilidad articular, luego algunos ejercicios específicos, es decir, movimientos de Taekwondo, es decir, técnicas, puños, patadas, defensa y esquives, pero de manera muy suave, muy relajada, con corto rango de movimiento, ejecutados al aire, y posterior a eso, ya que los músculos están más centrados en calor, se pasan a hacer algunos ejercicios de flexibilidad dinámica. En cuanto a la fase de desarrollo, hablamos de unos 35 minutos, donde se trabaja sobre todos los componentes de Taekwondo de menor a mayor intensidad, es decir, técnicas básicas, bloqueos, puños, patadas, combinaciones, formas, ejercicios ofensivos y ejercicios y todos los otros componentes que conocemos, como los ejercicios de fuerza, los ejercicios de contrarresistencia, los ejercicios de corta distancia, ejercicios de defensa y de ejercicios de defensa con protectores. Por supuesto que no todos en una misma clase, lo que aconsejamos es por lo general un trabajo técnico y un trabajo donde se realice otro tipo de componente, que puede ser uno o dos, por ejemplo, un trabajo de escudo y un trabajo de fuerza. Otra clase podría ser un trabajo, luego de las técnicas básicas, un trabajo de ejercicios de defensa y a posterior ejercicios de corta distancia o simplemente seguir manejando un único componente al final de la clase, es decir, por ejemplo, primero una parte técnica y después el resto de la clase ejercicios de defensa. Destinamos un poquito más de tiempo a la vuelta a la calma para poder favorecer la recuperación del individuo, del alumno, del entrenado.
Hablamos unos 10 minutos, donde se suele trabajar también la flexibilidad, la respiración profunda, o se puede aprovechar para trabajar algún tema en particular. Es decir, que en este grupo vamos a trabajar sobre los 10 componentes de forma individual, en parejas o en grupos. Lo importante es variar todo el tiempo los componentes para satisfacer las necesidades y gustos de todas las personas, y además enseñarles a entrenar para que cada uno utilice lo que necesita para sí mismo y para que tenga las herramientas para poder continuar sus entrenamientos en su casa. Hablando de una estructura básica de la clase de Choi Kwon podemos citar el siguiente ejemplo. Comenzamos con el Mugniun, que es lo que conocemos como respiración abdominal, que no viene al caso cuáles son los beneficios, pero que es muy importante tenerlo presente en todas las clases. Luego, en esa respiración abdominal, incentivar a que pongamos en nuestra mente el foco en nuestros pensamientos positivos. ¿Sí? Este momento de la clase predispone a un mejor entrenamiento, despeja nuestra mente de situaciones que nos estresan, lo cual contribuye al aumento de ciertas hormonas que determinan que deterioran nuestras células y deprimen el sistema inmunológico. La entrada en calor, como bien dijimos antes, unos 10 minutos más o menos, donde trabajamos los ejercicios de entrada en calor propiamente dichos y ejercicios de flexibilidad. La fase de desarrollo, unos 40-45 minutos, donde seguimos de menor a mayor intensidad los diferentes trabajos técnicos y de defensa. Y unos 5 minutos de vuelta a la calma. Bueno, espero que le haya resultado útil esta pequeña charla del día de hoy y gracias por su atención.